santa convocación, y ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y sairéis su bien, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día que caiga la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto y con holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, no se quiera que hacéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, conocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote lo ofrecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segáis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni enfriará su siega para el pobre y para el extranjero la dejará. Yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes décimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes, 7º será. El día de expiación tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde, por reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrenda, sacrificio
y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además del día de reposo de Jehová, de vuestros dones, de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y los depositaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. El tabernáculo celebraréis 7 días, todos los de Israel habitará el tabernáculo. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saque de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Seguimos entonando cánticos a nuestro Señor Dios. Himno número 262, bienaventurados son. Himno número 262, bienaventurados son. Amén. Entonamos. Bienaventurados son los de limpio corazón, que no aman el tesoro de aquí. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y del cielo el gozo tienen ya en sí. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da flor, y por siempre cantaremos de su amor. Grande dicha y favor me concede mi Señor, por su sangre derramada en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en Él, y me regocijo andando en la luz. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da flor, y por siempre cantaremos de su amor. Al Señor obedecer y su espíritu tener es un verdadero cielo en mi ser, y por su inmenso amor hacia el pobre pecador cantaré sus alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da flor, y por siempre cantaremos de su amor. Cuán perfecta es mi paz, no anhelo nada más en el mundo que su luz y su verdad. Con mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da flor, y por siempre cantaremos de su amor. Qué maravilloso, hermanos, cantar del amor, de la sabiduría de nuestro gran Dios. 186. Perdón, 251. 251, este bello himno, ¿cómo podré estar triste? Amén. Cantemos al Señor como una oración a nuestro Padre, entendiendo que no podemos estar tristes si el Señor está con nosotros y es nuestro consuelo, hermanos. Amén. Gloria a Dios.
¿cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios. Gracias. Si el Señor cuida de las aves, cuidará también de nuestras vidas, hermanos. Gloria a Dios. 278, quiero enseñarles este himno, es un bello himno. 72. Usted va a escuchar la primera estrofa y el coro, y luego con ustedes vamos a entonar el himno, amén. 278, solo gracia hallé. 68.
gracia hallé que me salvó, gracia de la cruz fluyó, cuando Cristo allí murió y mi maldad limpió. Ya encuentro comunión a sus pies en devoción. Solo gracia hallé, la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor. En necesidad, gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. ¿A cuánto les gusta este himno, hermano? Alabado. Amén, bonito, ¿no? Vamos a entrar a ver. Vamos escuchando una vez más la primera estrofa y el coro, amén. Gracia hallé que me salvó, gracia de la cruz fluyó, cuando Cristo allí murió y mi maldad limpió. Ya encuentro comunión a sus pies en devoción.
Cristo en Golgota, solo gracia hallé, solo gracia hallé, la que sigue donde esté, bajo alas de su amor, gracia es del buen Señor. En necesidad, gracia sobreabunda con bondad, por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. Solamente entraremos por gracia al cielo, hermanos. Amén. Por la cruz de Cristo en el Gólgota, solamente hemos hallado la gracia. En esta mañana estamos cerrando este ciclo de conferencias, el cristiano y la iglesia local. Amén. Y amados hermanos, en esta mañana, al terminar este estudio, la próxima semana está con nosotros el pastor Samuel Vega, en la mañana y en la noche, trayéndonos el mensaje de la palabra de Dios. Y el 1 de noviembre empezamos un nuevo estudio, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y en el mes de enero estaremos empezando a estudiar el libro de Romanos, hermano. Amén. Hay una gran profundidad de Dios en el libro de Romanos. Bien, hermanos, en esta mañana tenemos un estudio titulado ¿Problemas entre creyentes? Pregunta, ¿puede pasar problemas entre los creyentes? Sí, pueden haber problemas. Pueden suceder problemas y dificultades entre los creyentes. Hay casos bíblicos en el que a veces los creyentes han discutido y se han peleado con otros. Sí, hay casos bíblicos en donde vemos a creyentes redimidos y rescatados por la sangre de Cristo peleándose con otros. Sin embargo, vemos que al final hay una reconciliación. Hermanos, porque aunque somos seres humanos, vamos a equivocarnos y podemos discutir con alguien, pero al final tiene que prevalecer el amor de Cristo. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo 5, 23. Mateo 5, 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ojo, si ves que tu hermano en Cristo tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios, gracias te damos, porque tu palabra es refrescante a nuestras vidas. Tu palabra es luz, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos que en esta mañana, al analizar, Señor, las Sagradas Escrituras, encontremos como siempre la sabiduría, la lumbrera a nuestro camino, los consejos sabios para aplicar a nuestro corazón. Que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de la santa, bendita y gran palabra tuya, eterno Padre. Te honramos y te damos gracias, confiando que así será, en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Y amén. Amados hermanos, se cuenta la historia de una de las mejores obras evangelísticas allá en el país de Colombia, en los tiempos antiguos, en tiempos pasados, que estaba en una región rural, en el departamento de Santander, allá en Colombia. Y se cuenta que esta obra, con el tiempo, llegó a crecer y a ser una iglesia numerosa. Qué maravilloso es cuando vemos que las iglesias empiezan de poco a poco y van creciendo, van creciendo, van creciendo, y cuando nos damos cuenta ya somos una iglesia numerosa. ¿Amén? ¿Cuándo quieren que eso pase aquí? Amén. Amén. Y ya veremos el próximo año que seguirán añadiéndose. Hay que hacer más evangelismo. Hay que invitar más a las personas
a los familiares, etcétera, que vengan aquí a escuchar la palabra de Dios, hermano. Un domingo comprométese con alguien y vamos a la casa de Dios. Y hay que empezar a hacer. Vamos a hacer un culto evangelístico de noche, un domingo en la noche, donde cada uno debe invitar a alguien para ese culto, hermano. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que dedicarnos a la evangelización, a proclamar el evangelio, a enseñar a otras personas de Cristo el Señor. Y así esta iglesia ya en el campo rural de Santander iba creciendo y llegó a ser una bonita iglesia. Y al cabo de algunos años comenzó a prosperar y fue una iglesia grande y fuerte en aquel lugar. Pero de pronto empezaron los celos. ¿Y por qué él es el presidente y yo no? ¿Y por qué él es el que está a cargo y yo no? Y empezaron los celos y empezaron las envidias y comenzaron las disoluciones y la iglesia comenzó a dividirse, comenzó a separarse y uno ya no quería ir y la otra tampoco no quería ir y una hermana decía, como no me saludó, ahora no voy a la iglesia, y comenzaban a apartarse los hermanos, comenzaban a irse y comenzó a haber pleito inclusive entre los mismos misioneros. Los mismos misioneros que iniciaron la obra allí comenzaron a pelearse entre ellos y las diferencias entre los creyentes aumentaban cada día. Y amados hermanos, los mismos dirigentes no podían evitar las discusiones y los pleitos. Por lo tanto, llegó el día en que todo terminó. Así como prosperó, así también se acabó. Y más tarde, cuando los enemigos del evangelio, cuando los incrédulos que estaban alrededor de esta iglesia, que no estaban de acuerdo que una iglesia esté allí en medio, fueron para incendiar el edificio, no encontraron a nadie. Porque las llamas de los celos, de las envidias, de los pleitos, de las contiendas, ya habían consumido a los creyentes de esa iglesia. Amados hermanos, qué triste es esto. Y este es un ejemplo para nosotros, hermanos, de los graves males que puede producir las rencillas y la falta de sabiduría entre los hermanos. Amén. Y hay un hermano que está peleado con otro, o una hermana que está peleado con otra hermana, o un hermano con una hermana y viceversa, y comienzan a haber problemas y pleitos. Y hermanos, la Biblia nos da una solución. La Biblia no quiere que usted se quede callado cuando tiene algo contra su hermano. Vaya y hable, vaya y soluciónalo. Es tan simple. Pero hay creyentes, yo he conocido creyentes que dicen, no me habla, tampoco le habla. Pero hermano, si no le habla, vaya a solucionar. Yo no tengo por qué solucionar. Ella tiene que dar el primer paso. O él tiene que dar el primer paso. Eso se llama orgullo. Y eso es pecado. Amén. Así usted no tuviera la culpa. Usted tiene que ir e iniciar la conversación. Porque la Biblia dice, si te acuerdas allí, versículo 23, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tienes algo contra tu hermano, es que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Quién debe ir? Uno mismo. Uno mismo tiene que ir a buscar a su hermano, solucionar ese problema. Hermanos, estamos pecando. Y ojo, mientras un creyente esté de pleito con otro, sus oraciones no llegan al cielo. Recuerda, hermano, por más que llore, ayune, vigile, se revuelque en el piso como el exorcista, Dios no le va a escuchar. ¿Amén? ¿Amén? Dios no va a escuchar su oración, hermano. Haga lo que haga. Mientras esté en pleito con un hermano en Cristo, Dios no va a escuchar su oración. No. Haga lo que haga. Pero Señor, ¿sabe qué le estoy diciendo Dios con esto? Humildad. Porque no es fácil acercarse a alguien y encima que tú no tienes la culpa, sino que a ti te han ofendido. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir y pedir perdón. Ir y buscar a la persona para solucionar esa situación. Pero yo no decido. Él tiene que buscarme. Y si no lo hace, ¿esto nunca lo va a hacer? Hágalo. La Biblia dice que hay que hacerlo, amados hermanos. Porque mientras no lo hagamos, estamos en pecado, estamos en desobediencia. Y ojo, nuestras oraciones no van a llegar al trono de Dios. Así que el tiempo que usted esté peleado con un creyente es el tiempo que usted, por más que ore, Dios no le va a escuchar.
Así que, ¿qué tiempo tiene que estar peleado con un hermano? Lo mínimo posible. Porque es lo mínimo o lo máximo que usted se pelee con esa persona. Dios no oye sus oraciones. Así que yo no sé cuántos quieren que Dios oiga sus oraciones. ¿Sí? Entonces, evite de estar peleado, gracias. Evite de estar peleado con un hermano o una hermana en el Señor. Hermanos, las preguntas pueden ir al final para continuar el sermón, y al final voy a responder unas preguntas. La pregunta, amados hermanos, es: ¿qué hacemos entonces para solucionar los problemas? Porque es inevitable de que tengamos problemas entre creyentes. En primer lugar, vamos a ver allí un ejemplo bíblico. En primer lugar, Evodia y Síntique. Ahí no las conozco, están en la Biblia, no son hermanas de la iglesia. Evodia y Síntique, un problema personal. Evodia y Síntique, un problema personal. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Vamos para allá. Este es el caso típico de dos hermanas que pelean, pero hermanas de la iglesia. Hermanas de la iglesia que están peleando. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a ver el contexto. ¿Cuál fue el problema de estas dos mujeres? No lo sabemos. Lo cierto es que el apóstol Pablo dice que estas dos mujeres, Evodia y Síntique, habían trabajado arduamente en la obra de Dios junto con Pablo. Entonces, al parecer, el problema personal que tenía Evodia y Síntique era un problema personal que tenía que ver algo con el ministerio. Pero ojo, las mujeres en la iglesia primitiva no podían predicar. Amén. ¿Amén? Amén. Las mujeres en la iglesia primitiva no debían predicar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán no fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ella incurrió en transgresión. Entonces, pregunta: ¿las mujeres en la primera iglesia primitiva predicaban? No. ¿Y ahora debían predicar? Sí. No. No, Tampoco, ¿no? Estas hermanas cristianas no debieran predicar tampoco en la congregación. Amén. No deben predicar en la congregación porque la Biblia es clara. Amén. La Biblia es clara. Mientras haya, supongamos, la iglesia en la iglesia asisten 50 mujeres y un varón. Por un varón, esa mujer no debe predicar. Se llama respeto. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? No debe predicar una mujer. Ahora, ¿una mujer puede predicar en la iglesia? Sí, cuando hay puras mujeres. ¿No? Cuando hay puras mujeres, con fraternidad de damas, de mujeres, de señoritas, ahí sí una mujer puede predicar y enseñar. Eso es bíblico. Las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes. Ahí sí una mujer debe enseñar y predicar. Pero en la congregación, en el servicio público, una mujer no debiera predicar. No es correcto, no está bien. Dios no le enseña, Dios no lo aprueba, Dios lo ha prohibido. Amén. Entonces, ¿qué hacían las mujeres cristianas? Porque ellas trabajaban en el ministerio. ¿Pero qué hacían? Ellas se dedicaban de la ayuda social. Ese era el ministerio de las mujeres en la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36. Hechos, capítulo 9, versículo 36. Dice la Biblia: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Ves? Era su ministerio. Dar limosnas y hacer buenas obras. Verso 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala.
Y como Lida estaba cerca a Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mujeres cristianas tenían un ministerio, ¿o no tenían un ministerio? Sí, el ministerio de la ayuda social. El ministerio de la ayuda social. Las mujeres cristianas se ocupaban de buenas obras. Ese era su ministerio. El púlpito es para los varones. ¿Amén? Amén. Y las buenas obras, la ayuda social, ¿para quién es? Para las mujeres. Son los ministerios. Y hermanos, es lo que Dios ha dignificado. Dios dignifica a una dama cuando una dama, hermanos, atiende las necesidades de los hermanos, atiende las necesidades de los de afuera, y hermanos, está a cargo del bienestar social de la congregación. Pero no es honroso para una mujer pararse en un púlpito. No es honroso. Podría llamar hasta blasfemia hacer eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que la mujer no debe enseñar en la congregación. No debe. Y lo que es no, es no. Pero hay gente por ahí que dice: no, pero si, y mira lo que dice, no, pero si Dios hizo hablar un burro, mejor que un burro es una mujer. Yo he escuchado así sermones de predicadores que dicen eso. Si Dios hizo hablar a la asna, ¿cómo no va a hacer hablar a las mujeres? Hermanos, que están comparando a las hermanas damas con animales. Otros por ahí dicen: no, pero si Cristo dijo, si los hombres no hablan, las piedras hablarían. ¿Y qué mejor que una piedra una mujer? Y no está en el contexto. Porque Jesús estaba diciendo: si los hombres o los niños no me alaban, las piedras me alabarían. No está hablando de la predicación. ¿Se da cuenta o no? Leía a un autor que, por ejemplo, decía: pero las mujeres hoy en día ya tienen, en la época de Pablo, las mujeres no podían estudiar. Y como no podían estudiar, entonces Pablo prohíbe de que la mujer enseñe, porque justamente no podía estudiar. Entonces, ¿qué cosa iba a hablar? Pero como hoy en día la cultura ha cambiado y las mujeres estudian, progresan, salen adelante, y hermanos, hay mujeres en seminario que son mejores que los varones. Tienen mejores notas que los varones. Entonces algunos dicen: ya ves, entonces, hoy día la mujer pudiera predicar. Pero hermanos, lo que es no, es no. Dios ha dicho que no, y no, y no, y no. Y en Calvario Dios permita que nunca una mujer se levante a predicar en la congregación. Amén. Amén. No está bien, no es correcto. Entre damas, entre señoritas pueden hablar, predicarse, enseñarse, pero en la congregación solamente los varones están llamados a predicar. Y a niños también. A niños también pueden ser maestros de escuela dominical, a niños, pero nunca en una congregación donde por lo menos haya un varón. Amén. Y ir a predicar por todo el mundo el Evangelio. Bueno, Se entiende nada más a los varones. Bueno, la ordenanza de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es a toda persona. Bueno, Sin embargo, predicar como iglesia local, en la congregación, solamente al varón. ¿Ok? Trabajo personal. Pero en trabajo personal una mujer puede evangelizar a un hombre o una mujer, eso no hay ningún problema, ¿no? Se dice de que la mujer samaritana comenzó a traer a varios a Jesús de su casa, entonces ella evangelizaba. ¿Ves? Pero nunca se dice de que ella se haya parado en un púlpito a predicar. Amén. amén. Son dos cosas completamente distintas. Amén. Amén. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 9. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 9. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha recorrido los afligidos, si ha practicado toda buena. Ese era el ministerio de las hermanas damas. ¿Cuál es el ministerio de las hermanas damas? Número 1, criar, que tenga buen testimonio. Segundo, de una mujer cristiana, ¿cuál es? Si ha criado hijos. Número 3, si ha practicado. Llegó el misionero, todo el mundo cierra su puerta. Uy, justo hoy día venía mi familiar, no puedo atenderlo. No. Tiene que tener, ¿qué? Hospitalidad.
si ha lavado los pies de los... dice, el próximo domingo vengo con mi pie para que me laven, dicen las hermanas. No, era una práctica bastante común allá en el pueblo de Israel, ¿no? Esta práctica en el pueblo de Israel era una manera de refrescar a la persona cuando llegaba de viaje, porque tanto había caminado y caminaban con sandalias, entonces sus pies se llenaban de polvo. Entonces las damas, cuando estaban en la congregación y venían los hermanos de caminar, entonces los hermanos se sentaban y las hermanas damas les lavaban los pies. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran más tranquilos al escuchar el sermón o la predicación. Eso, por ejemplo, en nuestra cultura es distinto. En nuestra cultura usted no va y le quita las medias y le lava los pies. Pero en nuestra cultura usted sí le invita un refresquito. ¿Entiende o no? Claro. Es una manera de ser agradecido o decir, me gusta tu visita, qué bueno que hayas venido, te convido un refresquito, te invito a algo. Es nuestra cultura. Pero la cultura del pueblo de Israel era el lavar los pies. En aquel entonces. Entonces usted puede cambiar eso de lavar los pies a los santos a poder convidarle algo cuando llegan a su casa. No va a estar llegando usted, un hermano, usted le va a lavar los pies. No. Bien. Si ha socorrido a los afligidos. Amados hermanos, las hermanas deben estar mirando siempre a la expectativa, qué hermano está pasando necesidad, y hacer sus visitaciones. Visitar a una hermana, a un hermano que está pasando necesidad, poder llevar unos víveres, y hay que llenar esta caja, hermano, amén. Amén, hay que ir llenando esta caja ya, no se vaya a olvidar de traer un víver, algo, para seguir llenando esta cajita. Amados hermanos, si ha practicado toda buena obra, ese es el ministerio de las hermanas damas. Entonces, Evodia y Síntique, que habían tenido un problema, ¿ok? Ellas trabajaban en la obra de Dios, en el ministerio, porque Pablo dice, han trabajado conmigo. La pregunta en esta mañana es, entonces, ¿cuál fue el problema? No lo sabemos, porque inclusive la Biblia cuenta de que las casas de las hermanas se usaban para poder hacer los cultos. O sea que las hermanas cristianas prestaban sus casas, como Lidia, por ejemplo, que prestó su casa para que se hicieran los cultos. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ¿cuál fue el problema? No lo sabemos. Tal vez, vamos a suponer un poco, Evodia le haya dicho a Síntique, oye, ¿qué tal si este domingo hacemos el culto en mi casa? No, queda muy lejos, no van a querer ir. Mejor en mi casa. No, pero ¿por qué toda la vida lo hacen en tu casa? Mejor vamos. Y comenzó el pleito. Tal vez. O tal vez Evodia dijo, mira, ahí está la canastilla, la tonelada de amor de la iglesia. Ah, sí, pues dice, ¿y qué tal si le damos al hermano tal? No, yo creo que el hermano tal está más necesitado. ¿Sabes? Que claro, tú lo ves por ahí, pero yo veo que por aquí el hermano está diciendo, no, es que tú estás por ahí, es que tú estás mal, pues hermana. Oye, ¿qué tú no te estás entendiendo? Y empezó el pleito y empezó la... ¿Quién sabe? No lo sabemos. No sabemos cuál fue el problema porque la Biblia no nos da detalles acerca del problema que sucedió entre estas mujeres. Pero hermanos, causó discordia, tanto que el apóstol Pablo tuvo que tomar cartas en el asunto. O sea, el problema entre estas dos hermanas fue tal que ni el pastor de la congregación pudo ayudar. Entonces el apóstol Pablo escribió una carta para poder decirle a estas hermanas, ya dejen de estar peleando, por hermana, mal testimonio, ¿no? Por favor. Y es más, le pide, versículo número 3, Filipenses 4:3, vamos a ver allí. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Quiere decir que este compañero fiel, al que Pablo le pide que ayude, para que ya no sigan peleándose Evodia y Síntique, tal vez es el que llevó la carta, Epafrodito. Tal vez fue Epafrodito el que llevó la carta y a quien Pablo le dice que le ayude a poder solucionar este problema entre estas dos mujeres. Es que, hermanos, los cristianos somos pacificadores. Amén. Los cristianos somos pacificadores. En Mateo capítulo 5, versículo 9,
Mateo capítulo 5, versículo 9, la Biblia agrega de manera maravillosa: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Uy, hermana, no sabes lo que el hermano habló de ti. No, hermanita, no, de verdad que no me interesa saber. Y si yo tuviera que preguntar, voy directamente: no, es que hermana, tú no sabes, ha dicho esto. Eso ha dicho, sí, y además ha dicho esto y esto. ¿De verdad? Sí, hermano, ni te imaginas tú lo que y esto, y que ha hablado así, ya está. ¿Y qué hacemos? Echamos más leña al fuego y se vuelve una discordia, y un pequeño malentendido se vuelve un chisme, y hasta familias se pueden dividir, hermano. ¡Qué terrible! Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Que Dios nos ha puesto como pacificadores, porque no podemos poner discordia entre hermanos. Oiga, una persona que pone discordia entre dos hermanas, entre dos hermanos, entre creyentes, una persona que pone discordia entre creyentes, dice que Dios lo abomina. Dios abomina cuando hay una persona que pone discordia entre creyentes. En el libro de Proverbios capítulo 6, Proverbios 6, versículos 17 y 18, dice la Biblia de la siguiente manera, y téngalo bien en cuenta antes de poder hablar un chisme, antes de poner discordia. Recuerde bien esto. Proverbios 6, versículo 17, dice la Biblia, 16, versículo 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, le causa náuseas a Dios. Verso 17: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra entre hermanos. Una persona que está poniendo discordias, chismes entre los creyentes, y en vez de ser pacificador, es el que incentiva el pleito y el problema, es abominable delante de Dios. Amén. Así que no estamos llamados a estar criticando la vestimenta del hermano, de la hermana. No estamos llamados a estar criticando su manera de vivir, su manera de expresarse. Estamos llamados a ayudarnos unos a otros. Y si hay problemas, y si usted ve, usted tiene que ser como el compañero fiel de Pablo. Y usted debe decir: si veo hermanos en problemas, yo voy a tratar de ayudar para que esto se solucione, no para que siga el pleito, para que siga el problema. Porque, amados hermanos, no se puede estar bien con Dios y mal con los hermanos. Son cosas incongruentes. Si usted está bien con Dios, usted va a estar bien con sus hermanos. Pero si usted está mal con Dios, va a estar mal con los creyentes. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 20. 1 de Juan 4, 20. La Biblia dice de la siguiente manera. 1 de Juan 4, 20 dice la Biblia: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Oiga, no puede estar usted bien con Dios y mal con su hermano. No puede. ¿Amén? Amén. Quiero que reflexionen en esto antes de terminar esta primera sección. ¿Cuántos versículos, por ejemplo, hablan de Pablo? Una gran cantidad de versículos. ¿Y qué se nos dice de él? Muchas cosas, ¿verdad? Cosas buenas como cosas malas también. ¿Cuántas cosas se hablan de Pedro? Muchísimos versículos. ¿Y cuántas cosas se hablan de Pedro? Cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Entonces, uno puede recordar a Pedro por muchas cosas buenas que hizo, aunque algunas malas también, pero uno recuerda siempre las cosas buenas de Pedro. La pregunta es: ¿cuántas veces se menciona a Evodia y a Síntique? Una sola vez, en un solo versículo. ¿Y qué es lo que se menciona de ellas? Rencillas, pleito. O sea, qué triste es que estas dos mujeres hayan entrado a la historia de la Biblia en pleito. ¿Se da cuenta? O sea, nada bueno usted puede decir de Evodia y Síntique, más que paraban en pleitos y en discusiones. La pregunta es: ¿cómo usted quisiera que lo recuerden en un solo versículo si usted muriera? Si tuviera que escribirse un solo versículo de usted, la pregunta es: ¿cómo
o qué se escribiría acerca de usted? ¿Verdad? Es una buena reflexión en esta mañana. Así como Evodia y Sinti, que se les recuerda solamente por algo malo, la pregunta es, en un versículo, ¿cómo se les recordaría a usted? Número 2. Pablo y Bernabé, un desacuerdo ministerial. Pablo y Bernabé, un desacuerdo ministerial. Pablo y Bernabé, un desacuerdo ministerial. Hechos capítulo 15, versículo 26 al 40, versículo 36 al 41. Hechos 15, versículo 36 al 41. Hechos 15, versículo 36 al 41. Dice la Biblia que es palabra de Dios, santa y maravillosa. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, hay que volver a hacer la obra misionera. Vamos a volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Qué pasó? Se pelearon. Ahora, le voy a poner en el contexto. Si usted revisa, ¿quién es este Marcos? Hechos capítulo 13, versículo 13. Hechos 13, 13. Dice la Biblia, habiendo zarpado de Pafos en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, en el primer viaje misionero estaba Pablo, Bernabé y Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero dice la Biblia que cuando llegaron a Perge y a Panfilia, entonces se volvió Marcos y ya no quiso seguir el viaje misionero. ¿Por qué? Porque la carretera por Perge de Panfilia era una carretera muy peligrosa. Pues para mí que él tuvo miedo y dijo, mejor ya no, ya me desanimo, qué vergüenza. Como en el mes de enero tenemos un viaje misionero. Tenemos un viaje misionero a la selva, ¿no? Los que deseen se pueden apuntar también. Yo voy a estar viajando del 11 al 18 a la selva. De repente me lo llevo, hermano. Vamos. Ahí está, con Henry voy a ir. Nos vamos. ¡Ojo, hermanos! No hay baño. No hay baño. Nos vamos a internar en la selva, hermano. ¿Dónde? Allá por el arrozal, por ahí no tiene que estar. Hay insectos, no hay luz, hermano. No hay luz. Uno tiene que caminar media hora para encontrar señal y ponerse como antena, para ver si es que coge la señal de celular. No hay cargador, no hay nada. Pero hermanos, allí hay un grupo de hermanos que se reúne, pastores que se reúnen para que nosotros les capacitemos. Gloria al nombre de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos subieron el año pasado? En Nueva Alianza. Más de 100 pastores de todas esas regiones que, ojo, no han ido a un seminario. Y nosotros estamos llevándole con un grupo de pastores la capacitación ministerial. ¿Amén? Pero claro, hermano, no hay baño. Dormimos a veces hasta... Tienen camas, una vez me pusieron camas, tablas, y me pusieron 2 colchas, hermano. No tenían colchón, no había cómo subir colchón. Y el año pasado que han ido, justo llegan los hermanos, llueve. Y cuando llueve, hermanos, no hay cómo subir. No hay cómo subir. En moto. Tuvieron que caminar más de 5 horas, hermanos. Caminando de subir. Cuando yo fui la primera vez, hermanos, gracias al Señor, no había llovido. Lindo, me fui yo como media hora de subida en moto lineal. Primera vez que me subí a una moto lineal. Y llegué, ya, es arribís, bien arriba es.
Y ahí se reúnen hermanos de todos, de varios lugares, llegan pastores para ser capacitados. ¿Ves? Y hermanos, es una fiesta tremenda porque llegan hermanos de todos los lugares y se hace comida y se hacen cultos seguidos toda la semana. Muy bonito, ¿no? Si alguien quiere, se anima, bien, no te desanimes, varón. Pero hermanos, allí, hermanos, nuestro corazón se alegra de ver pastores que aprenden un poco más, que saben un poco más, que pueden decir, bueno, ahora sí ya tengo cómo enseñar a mi congregación. Hermanos, qué bonito es esto. Amén. Pero ¿cuántos ya se habrán desanimado? Y habrán dicho, ay, esto, entonces son como Juan Marcos. Uy, no, mejor ya no, qué miedo. Una vez, hermano, el pastor Fidel me dice, Abraham, me han invitado para predicar en el aniversario de una iglesia, Creación 2000 se llama. El año pasado, Creación 2000. Sí, me dice, yo no voy a poder ir, pero he dicho que voy a mandar mi reemplazo. Así que tú nomás anda a predicar. Me dije yo, pues. ¿Dónde es? De Tarapoto. Llega a Tarapoto y te recogen. Llego a Tarapoto, me dicen, vaya a Moyobamba. Llego a Moyobamba, hermano. Y en Moyobamba me voy con el pastor de Moyobamba. En una camioneta, hermano. Camioneta, pero ni siquiera estaba cerrada la camioneta. Ya todos nos pusimos atrás, éramos como 20 y nos ponían plátano encima, todo, porque mandaban plátano, mandaban carne, todo mandaban para la comida de arriba, pues, ¿no? Y comenzamos a subir los cerros en el carro, la camioneta, pues, ¿no? Sentía así, miraba, hermanos, la llanta ya no estaba en la carretera, porque no había carretera, no hay carretera, para empezar no hay carretera, ¿no? Y la llanta estaba ya, la mitad de la llanta estaba yéndose ya para el precipicio. Uno sacaba así, hermano, podía tomarse un selfie mirando hacia el precipicio. Era increíble, hermano. Mientras me iba, yo ya iba cantando, ¿no? Y si vivimos, para el Señor vivimos. Yo iba cantando eso, hermano, porque, hermano, para mí era espeluznante esa situación. Y me tuve que quedar una semana arriba. Ya, bueno, arriba ya no se ve tanto así, ¿no? Pero, hermanos, una helada, siendo selva, como es parte de arriba, ahí cultivan café. Y es helado, el aire es terrible. Y ya en la noche me abrigaba bien, ya extrañaba a Heidi, ¿no? Me abrigaba bien, nada, no me calentaba, hermano. De bajada, solamente hay una camioneta que sube y baja. Una camioneta que sube y baja solamente a las 5 de la mañana. Nada más. Imagínense. Y allí hay una iglesia de 100 hermanos. ¿Se acuerdan? Nueva Alianza, donde vamos a ir, donde yo voy a estar yendo del 11 al 18. Nueva Alianza, por ejemplo, es un pueblo que en su momento eran de los nativos de allí mismo, ¿no? De San Martín, pero que por el terrorismo se fueron y dejaron esas tierras. Pero cuando viene Fujimori, quita todo el terrorismo, todo, entonces muchos piuranos, mucha gente del norte se fue para allá y tomaron esas tierras y vivieron, etc., ¿no? Y hermanos, todo el pueblo es creyente, bautista. Gloria a Dios. Todo el pueblo, ¿no? Ahí sí no miento, ¿no? Todo el pueblo es creyente bautista. Ahí sí no miento. Es para que se anime, ¿Se da cuenta o no? Todos. Yo cuando llegué la primera vez a predicar ahí, hermano, yo llegué y dije, mira, para evangelizar acá, nada, hermano. 7 de la noche, como no hay luz, y el único productor de luz, ¿cómo se dice? Motor de luz, generador de luz, está en la iglesia. Es el único. Entonces, ¡pum!, se prende la luz de la iglesia y lo único iluminado en medio de toda la oscuridad. Y todos los hermanos van con su linterna ahí, entran. En la noche que fui, 200 llenecitos, hermano. 200 hermanos que ya venían de otros lugares, todos allí. ¿Se da cuenta? Y hermano, y todo el pueblo era bautista. Y le pregunto al pastor, y acá, bueno, acá hay 1 o 2 familias que no son creyentes, pero los demás, todos son creyentes y todos eran bautistas. Y es la única iglesia ahí, bautista. ¿Ves? Entonces, hermanos, ¿pero qué pasaba? Juan Marco dijo, no hay baño. ¿No? Ahora, ¿por qué? Quiero que note el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Quién? Pedro, que Dios la había libertado de la cárcel. Pedro, desesperado porque Dios la había libertado, va, toca la casa de la puerta de la mamá de María y dice,
madre de Juan. Ah, ya sabemos que la mamá de Juan se llamaba ¿qué? María. Dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, la casa de esta María era una iglesia. Ojo, esta mujer era pudiente porque tenía una casa grande. Y dice que había muchos que estaban reunidos. Entonces era una iglesia grande, era una casa grande donde se podían albergar muchas personas. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada. Ella era la criada. O sea, tenía una casa grande y tenía criados. O sea, tenían dinero. Entonces, ¿qué dijo aquí el pituquito de Juan? Ah, pues Pablo dijo, bueno hermano, me estoy yendo yo a hacer la obra del Señor. Y Bernabé le dijo, ¿qué tal si te parece si vamos? Ah, ya dijo, ya está bien, ya. Sí, no tengo problema, no, yo pago mi pasaje. Mi mamá me mima, ¿no? Así que no hay ningún problema, yo me voy a hacer la obra. Y cuando se dice que pasaron Chipre y terminando Chipre fueron por una carretera medio oscura, ya peligrosa. Juan Marcos dijo, es que ya no quiero ir porque he dejado algunos asuntos por allá, no puedo dejar. Y se fue y se apartó y abandonó la obra misionera. ¿Cómo cree usted que se quedó Pablo? Molesto, pues cualquiera se hubiera molestado, cualquiera se hubiera indignado, ¿verdad? Pero miren, pasa en el capítulo número 15, que Pablo le dice a Bernabé, oye Bernabé, vamos de nuevo a hacer la obra misionera. Y Bernabé, ¿qué dice? Ah, ya, pues hay que llevarlo con Marcos. Para empezar, como dice, de nuevo la burra del trigo, ¿no? No, como que vamos a llevar a Juan Marcos, estás mal, le dice. Si él ya nos abandonó, es mal, no va a llegar ni a la mitad y nos va a abandonar. No, le dice, no, yo no quiero llevar a él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Bernabé quería llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero? ¿Por qué insistía Bernabé? Porque si Pablo le había dicho no, el otro por guardar la unidad dice, bueno, mejor no, pues no, ya no hay que llevar. ¿Por qué? ¿Por qué quería llevar con tanta insistencia Bernabé a Juan Marcos? Colosenses capítulo 4 versículo 10. Colosenses 4:10. Dice la Biblia, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Claro, ese era su familiar. Entonces por eso Pablo dijo, no estoy llevando ese miedoso. ¿Cómo que miedoso? Es mi sobrino. Yo quiero llevarlo. No, antes vete tú por allá y yo me voy por allá. Y entonces ese desacuerdo ministerial que tuvieron entre los dos hizo de que este equipo misionero se volviera en dos. Y uno tomó una dirección y Pablo, cogiendo a otro llamado Silas, tomó otra dirección y así empiezan su segundo viaje misionero. Entonces, amados hermanos, según Bernabé, había que darle una segunda oportunidad. ¿Ven? Había que darle una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Bernabé era así. Bernabé era bonachón. Cuando alguien menospreciaba a una persona, ahí estaba Bernabé, buscando la oportunidad para jalarla, ¿no? ¿Usted recuerda cuando Pablo se convirtió? Oiga, qué gozo Pablo, ¿no? Feliz, gozoso. ¡Oye, qué bueno! Cristo rompe las cadenas. Sí, se iba a predicar por acá, por allá, se iba a predicar. Yo era el que mataba, yo era así. Claro, si él decía que era Jack el Destripador, entonces la gente nunca se le iba a acercar. ¿Se da cuenta o no? Entonces que se convierta acá, pues, de un asesino en serie. Entonces, yo creo que muchos de nosotros tuviéramos ese recelo de acercarnos, ¿no? De saludar. Entonces, llegaba Pablo. ¿Cómo están, hermanos? Se iban todos. Y nadie quería estar con Pablo porque decían, ¿quién sabe si es que se ha convertido de verdad? Después no puede ser que nos vaya a matar. Pero ¿quién le dio la oportunidad? Bernabé. Porque Bernabé estuvo ahí y le dijo, ven, yo sí creo en ti, hermanito. Yo sí creo en ti, le dijo, vamos. Y se lo llevó a los apóstoles y lo presentó. Entonces, Bernabé era de las personas que siempre creía en que había que darle oportunidad a otras personas. Es un hombre bonachón, entonces decía, mi sobrino hizo mal, pues nos dejó, pero hay que darle una segunda oportunidad. Pobrecito, ¿qué tal si se arrestaba? Y Pablo decía, no, Pablo era un hombre radical, ¿no? No, ya está, ya desechado, ya fuera, no quiero. Y eso fue lo que hizo la división
entre los dos. Pero hermanos, la pregunta es, ¿hubo reconciliación años después? Sí, reconciliaron. ¿Se reconciliaron? ¿No se reconciliaron? Tiene que ser, porque son creyentes. Y miren cómo Pablo, después de esta situación en el que se divide de su mejor amigo Bernabé, mire ahora lo que pasa. Segundo de Timoteo 4:11. Segundo de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ahora sí, Pablo dice, me han llegado buenas referencias de que ahora Bernabé sí está haciendo lo bueno. Me han dicho de que ahora está predicando en un anexo. Qué bueno que esté ahí haciendo la obra del Señor. No, tráeme, le dice a Timoteo. Ven con Marcos y déjamelo porque me es útil para él. El que antes era inútil, ¿ahora qué es? Útil para el apóstol Pablo. Mire Filemón capítulo 1 versículo 24. Filemón 1:24. Filemón capítulo 1, versículo 24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que Marcos ahora había ascendido. ¿Ahora qué era? Colaborador del apóstol Pablo. ¿Eso quiere decir que tenía o no tenía razón Bernabé? Sí, tenía razón. Hay que darle una segunda oportunidad a las personas. ¿Amén? Claro, entonces tenía razón. Pero la pregunta es, ¿qué ayudó a Juan Marcos a crecer? ¿Qué le ayudó a Juan Marcos a crecer? A que ya no se volviera tan cobarde. Primero de Pedro 5:3. Primero de Pedro 5:13. Dice la Biblia, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marco mi hijo, os saluda. ¿Quién escribe eso? Pedro. Pedro escribe. ¿Cómo le llama Pedro a Marcos? Mi hijo. O sea, ¿qué le ayudó? ¿Qué le ayudó a Juan Marcos a crecer? Estar con el apóstol Pedro. Eso le ayudó a crecer a Marcos. Hermanos, solamente con gente espiritual uno puede crecer. ¿Amén? Solo con gente espiritual uno puede crecer. Y así Juan Marcos creció espiritualmente. Y creció de tal manera que Pablo lo solicita para la obra ministerial. Hermanos, podemos tener diferencias de trabajo con los hermanos en la obra de Dios, pero que ello nos lleve a respetarnos y a ver siempre lo mejor de nosotros y de los demás. ¿Amén? O sea, ¿pueden haber diferencias de trabajo en el ministerio? Sí, pero tenemos que tener siempre respeto unos a otros. Número 3, aquí terminamos. Pedro y Pablo, una reprensión sincera. Pedro y Pablo, una reprensión sincera. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Gálatas 2, versos 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara porque era de condenar. Oiga, yo me imagino al apóstol Pablo diciéndolo directamente, ¿no? Bien molesto, Gálatas 2:11. Dice, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, ahí es hipocresía. Y en su hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, ahí sí se olvidó de Mateo 18. Amén. Él de frente dijo delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, o sea, haces lo que se te da la gana, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¡Au! ¡Qué bravo!, ¿verdad? O sea, ¿qué sucedía? El apóstol Pedro, el Papa, el más importante de los apóstoles, estaba allí, dice, llegó allá
estaba en la reunión con todos los hermanos. Y habían puesto una mesa grande. Y dentro de esa reunión habían hermanos gentiles. Y Pedro pues iba recogiendo así pues su mesa de buffet. Y cuando veía que estaba ahí, ¿qué es eso, hermano? Apóstoles, es chanchito a la olla. Uy, qué rico, hermano. Y ese país de arroz con pato. Uy, gloria al Señor, hermano. Buen bautista, ¿no? Cogía así. Y comía él como si fuera un gentil. Siendo judío, Pedro comía como gentil. Y andaba con gentiles y se ría con los gentiles y todo normal. Pero cuando llega Bernabé, cuando llegan los hermanos de Jerusalén, en Antioquía, entonces ¿qué sucede? Entonces él dice, está tu plato, toma. Y se va con los hermanos judíos y se vuelve de nuevo judío. Se le acabó lo gentil. En esa hipocresía hasta Bernabé también se iba con los judíos y dejaba a los hermanos gentiles por allá. Entonces Pablo, que a pesar de ser judío, era un gentil también porque vivía con los gentiles, él le dice, hey, Pedrito, ven para acá. Oye, ¿no te da vergüenza estar andando así? Le dice. Te llamas judío y qué rico comes el chanchito. Y le comenzó a hablar de la gracia de Dios y le exhortó delante de todos. Amados hermanos, los ágapes o las comidas eran usuales en las iglesias. Y había mucha gente, muchos creyentes. Y Pablo allí le reprende y le exhorta y le dice, pregunta, ¿Pedro se ofendió? No. No lo dice Gálatas. No lo menciona. Hubiera sido bueno que Pablo nos diga qué había pasado después. Solamente Pablo termina en el aspecto teológico diciendo de que Cristo murió por todos, nada más. Pero no explica más allá qué pasó con Pedro. Pero yo creo que Pedro aprendió la lección. ¿Y sabe por qué? Vamos a 2 de Pedro. Mira lo que dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 14. Por lo cual, oh amados creyentes cristianos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Qué lindo. O sea que Pedro elogia al apóstol Pablo. Pedro lo elogia y dice, oiga hermanos, hay grande sabiduría, oiga, y Pablo, que es nuestro amado hermano Pablo, Dios le ha dado una sabiduría a él tan grande que muchos de nosotros ni entendemos, ¿no? O sea, Pedro decía, yo soy del vulgo, y a la justa pues es leer, ¿no? Y no entiendo bien lo que dice Pablo, pero Pablo tiene una sabiduría que Dios le ha dado increíble. Otro que hubiera hecho, ¿qué hubiera hecho usted y yo? De mis amados hermanos, no se junten con Pablo porque le gusta gritar delante de todos. Eso es lo primero que hubiéramos dicho. Porque me ha ofendido, me ha herido, me ha hecho esto, así que si van, ni lo vayan a recibir. Eso es lo primero que queríamos, ¿o no? Me ha hecho quedar mal. Claro, me ha hecho quedar mal. ¡Qué vergüenza delante de todos! No. ¿Qué dice Pedro? Hermanos, nuestro amado hermano Pablo es muy sabio. ¿Amén? Amén. Entonces pregunta, ¿aprendió la lección o no? Amén. Sí, aprendió la lección. Y Pedro era un hombre humilde que aprovechó ese problema para poder aprender más. Amados hermanos, cuando seamos reprendidos o exhortados por un hermano en Cristo, hay que ver lo que le impulsa a esta persona es un acto de amor. Nunca vea a un creyente que le exhorta o le reprende como si le estuviera odiando. Ve a un creyente que le exhorta o lo reprende porque lo ama. La Biblia dice que mejor es amor manifiesto, reprensión manifiesta que amor en oculto. ¿Amén? Amén. Así que, amados hermanos, las exhortaciones que recibamos no deben ser causa de pleito, de problemas, de división. Ay, que me exhortó, ya no le hablo. No. Que eso sea más bien el amor y el cariño que usted ve de esa persona hacia usted. Amados santos de Dios, es inevitable que como hombres nos enojemos y seamos llevados muchas veces para tener molestias y dificultades, pero la Biblia nos muestra que más alta que nuestras dificultades es Dios.
más grande que nuestras dificultades y problemas es Dios. Y ojo, pregúntese usted, cuando hay problemas o dificultades con un hermano o una hermana, usted pregúntese, ¿qué haría Cristo? Alegraría. Pregúntele, ¿qué haría Cristo en esta situación? Si Cristo fuera yo, ¿qué haría Cristo en mi situación? Y actúe como Cristo lo haría. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, gracias te damos por la sabiduría que brota de tu palabra. Y así como estos casos bíblicos que hemos visto, Señor, siempre han terminado en reconciliación. Permite, eterno Padre, que los pleitos y dificultades y diferencias que hay entre nosotros no sean causa de división, sino de reconciliación, de amor y de bendición. Guíanos, eterno Padre, a andar cada día. Amados hermanos, dispongamos nuestros corazones en esta mañana en decirle al Señor, Señor, quiero vivir en unidad con tu iglesia. Quiero vivir en unidad con tu pueblo, evitando los chismes, las rencillas, con todos mis hermanos creyentes. Quiero vivir en amor y en unidad, porque solo tú, oh Señor, nos puedes dar ese amor, esa unidad, esa gracia. Eterno Dios, te honramos y te alabamos, porque disponemos nuestras vidas en esta mañana a ofrecerlas delante de ti como incienso, agradable. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por este tiempo tan grande que hemos tenido de estudiar la palabra de Dios. Tenemos un tiempo de ofrendas. Nuestro hermano Henry nos ayuda a recoger las ofrendas en esta mañana. Hace la oración y recoge las ofrendas. Vamos a orar, hermano.